Presidenta, compañeros, señores asambleístas, 300 millones ociosos, una frase que no podríamos olvidarla jamás, porque mientras se necesitaba para la emergencia en las distintas áreas y en los distintos campos para asistir humanitariamente a los hermanos de las dos provincias, Manabí y Esmeraldas, simplemente el señor exministro nos hace una exposición que está llena de ilegalidades y mentiras, como era usual, lógicamente, en el gobierno anterior. Y esto lo digo porque prácticamente debió ser aceptado desde el año 2016 todo el tránsito y trámites del 2017 y hasta el momento. No se ha podido cumplir con toda la programación con la que el pueblo ecuatoriano hizo su donación humanitaria, voluntaria, y se crea una ley orgánica solidaria. Pero ¿qué sucede? Que el señor ministro simplemente la puso en la cuenta única del Tesoro. Cuenta única que de paso nos está causando tantos daños y perjuicios, porque lo que se está recolectando de diferentes organismos, instituciones, todo va a la cuenta única del Tesoro, inclusive de salud, inclusive de educación. Y cuando se necesita para la reactivación, reconstrucción o realimentación, simplemente no hay dinero. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De que estamos indignados con estos procedimientos, y en nombre de mi bancada de Integración Nacional quiero sentar nuestra nota de protesta. Y partiendo desde el punto de vista legal, que ya la mayoría de los asambleístas lo han topado, y el propio exministro habló sobre el artículo 81 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, en donde se obliga que haya la calificación de excepcionalidad, como ya se ha explicado suficientemente. Y se le preguntó al exministro que si tenía o no esta calificación, y él simplemente no contestó y simplemente dijo de que era un procedimiento normal. No tenía el documento, por tanto no era procedente, por tanto no es legal, por tanto hizo lo que la buena voluntad le dio al señor exministro. Por otro lado, se habló sobre el tema de pagos e indicó de que no había proveedores que no habían sido dejados de pagar, y que también no podía entregar recursos a los gobiernos autónomos descentralizados porque se iban a gastar, o más bien a utilizar en gastos corrientes. Señores, si queremos hacer las obras por parte del gobierno, para eso hay los diferentes niveles, y para ello se llama descentralización y desconcentración. Si esos dineros hubiesen sido entregados a los gobiernos autónomos descentralizados de las dos provincias en los lugares que correspondía, las obras ya estuvieran ejecutadas. Simplemente no quiso entregar el dinero y más bien los llevó
para otros fines que ni siquiera sabemos si fueron acertados o no. Por otro lado, señora presidenta, nosotros tenemos que acogernos a la ley. El señor exministro ha incumplido con la Constitución, ha incumplido con las leyes, ha incumplido con el sentimiento humanitario que se debía tener con nuestros hermanos que sufrieron el terremoto. La censura al menos quedaría como sanción mínima para poder dejar y sentar un precedente. Y que ojalá, señora presidenta y compañeros asambleístas, no vuelva a suceder, o que son fugados anticipadamente, o se los sanciona y se sigue el juicio una vez que ya están fuera de funciones. No puede ser. ¿En qué ley? ¿Cómo estamos actuando, señores asambleístas, nosotros? ¿Cómo está cumpliendo las responsabilidades del Ejecutivo? Tenemos también que reclamar y tenemos que reprochar, porque caso contrario estamos justificando y sancionando a lo mejor ya una vez que se ha terminado todo el problema, han sido debidamente ajusticiados, pero también ya han sido huidos del país por no pagar sus penas como corresponde. Señora ministra, señora presidenta, considero que la censura es lo que mejor conviene en estos momentos para un exfuncionario irresponsable e inhumanitario. Gracias, señora presidenta.